Pablo a los Efesios, que el Padre de Gloria los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y da toda una lista de todas las bendiciones. Ahora el apóstol pide por tres cosas. Número uno, que conozcan y que crezcan en el conocimiento del Padre de Gloria. ¿Verdad? Tenemos que conocer a Dios, hablamos de eso, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer sus atributos, porque eso es lo que llena todas nuestras necesidades. Luego, que sepan cuál es la esperanza a la que fueron llamados, cuáles las riquezas de su herencia en los santos y las bendiciones que producen una esperanza segura en el futuro, no una esperanza de tal vez, sino segura. Y por último, para que conozcan la superinminente grandeza de su poder, que es sobre todo, está sobre todo lo que existe y que fue dado a la iglesia. Fue dado a la iglesia para su seguridad y victoria. Y así la iglesia debe ser parte con Cristo de la plenitud que llena todo en el cielo y en la tierra. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Así es que seguro Pablo no quiere que los creyentes anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo quiere que los creyentes no andemos de esta manera, sino que podamos conocer a Dios y podamos conocer su poder. El apóstol sabe que definitivamente somos débiles. Él también era una persona débil. Y necesitamos conocer y confiar y usar ese poder para llenarnos de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Jesús le decía a los apóstoles: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy en día nos enfrentamos a un mundo de ideas y filosofías que nos hacen dudar del poder del Padre de Gloria. Ideas y filosofías que tratan de rebajar delante de nuestros ojos la supereminente grandeza de su poder. Estamos en un mundo materialista, un mundo que quiere influenciar el cristianismo para que tengamos una mente material y no una mente espiritual, ¿verdad? Vamos a ver que este supereminente poder fue capaz de levantar de los muertos a Jesucristo, que tenía 3 días de muerto, y darle vida para siempre. Las otras personas que Dios resucitó no tuvieron vida para siempre. Lázaro se murió, pero Cristo venció la muerte, resucitó a Cristo y vivió para siempre. Así es que vamos a ver primero qué es ese poder que habla el versículo 1:19 de Efesios, y lo describe como la supereminente grandeza de su poder. Pablo pide con el corazón en la mano que los efesios sepan cuál es esta supereminente grandeza de su poder. Pablo no, vean qué interesante, Pablo no pide para que les diera más poder. Qué equivocados estamos cuando le pedimos a Dios que nos dé más poder. Más poder para vencer la tentación, más poder para evangelizar, más poder para cualquier cosa. No. Definitivamente, Pablo pide para que ellos conozcan el poder que ya tienen. Su oración es que entendieran el poder de Dios que había en ellos, no el poder que Dios da a los santos. No sé si me explico. A veces pensamos que Dios da un poder, no, o sea, ya Dios dio poder, ya lo tienen, ya lo tenemos. Porque si yo pienso que Dios da poder, o sea, Dios puede dar poder, entonces yo viviré la vida cristiana en
incertidumbre, ¿me lo va a dar o no me lo va a dar? No. Pablo pide que conozcan el poder que ya tiene. Dios no es como una fuente de poder donde yo me conecto a veces o me desconecto a veces. No, este no es el punto del poder de Dios. El poder de Dios ya fue dado a cada persona que nació de nuevo. Ya está dado. Nuestra oración debe cambiar. Entendiendo esto, nuestra oración debe cambiar y no debemos pedir por poder. Debemos orar por conocer el poder que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Para aplicarlo y para usarlo en la vida diaria. Pablo usa la palabra supereminente. Y quiero decirles que en todo el Nuevo Testamento solo el apóstol Pablo usó esta palabra. Y la usó para describir la gloria en otro pasaje, la gloria más eminente. Decía la superabundante gracia. También lo usó para decir las abundantes riquezas de su gloria. Y también la usó para decir el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En todos esos pasajes, él usa la misma palabra en griego que es supereminente. De hecho, la Biblia de las Américas traduce supereminente como extraordinaria. Y la Nueva Versión Internacional la traduce como incomparable. O sea, tiene una idea de ¡wow! ¡Qué poder el que tenemos! Eso es lo que Pablo quiere exaltar, la supereminente grandeza del poder de su fuerza, dice el pasaje. Y aquí poder se refiere a ¿cómo se dice? Se refiere o hace ver que el Padre de gloria tiene toda la habilidad para dar este poder, para hacer lo que Él desea, para gobernar. Y fuerza es la palabra que indica que una persona tiene las características necesarias para llevar a cabo algo. O sea que Dios tiene toda la habilidad y todas las características necesarias para gobernar el mundo. Eso es lo que tiene que entrar en nuestra mente. Hoy yo quiero que ustedes estiren su corazón y puedan captar el Dios que tenemos. Y que nos dejemos de ese Dios pequeñito, ese Dios casi que del tamaño de nosotros y entendamos, Pablo quiere que entendamos quién es el Dios de quien somos, a quien servimos. ¿Verdad? Él tiene una extraordinaria grandeza para regirlo todo. Este poder y fuerza exceden todo, sobrepasa todo. Nada se le puede comparar al poder de Dios. Y Pablo le decía a los corintios, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Y luego Pablo nos indica para quién está disponible este poder. Y esta fuerza que lo sobrepasa todo. Este poder no está disponible para todas las personas. No está disponible para todas las personas. Es increíble que usted le diga a un incrédulo, agárrese del poder de Dios. Lo está matando. Primero, ni lo conoce. Y segundo, ni quiere ni puede. Este poder es solo para las personas que han nacido de nuevo. Él dice en el 1:19, para con nosotros los que creemos. Este poder era únicamente para los santos y fieles de Éfeso, los cristianos de Éfeso. Era para aquellos que habían creído y lo demostraban a través del uso de ese poder para permanecer en Cristo. La Nueva Versión Internacional dice que ese poder es a favor de los que creemos. Ahora, aquí me voy a detener un rato, porque la palabra creer es posiblemente la palabra que Satanás ha manoseado más
hoy en día. Y creer no es más creer es como nada más algo que sucede en la mente, ¿verdad? De gente que dice yo creo en Dios, yo creo esto, yo creo lo otro. Pero es algo nada más en la mente, no es algo que se ve en su vida. Y eso es equivocado. Esta palabra se ha vuelto algo muy liviano hoy en día. Todos creen en Dios. Todos creen en Dios. Como decía el pastor Wari Bakan, todos creen en Cristo y todos aman a Cristo hasta que se les cuenta quién es Cristo. Ahí ya no quieren nada con Cristo, ¿verdad? Entonces, primero tengo que entender lo que significa creer. Y para que yo pueda entender lo que significa, lo que realmente significa creer, yo tengo que ir hasta el Edén. Allá, al Edén, donde pasó algo terrible, y vamos a ver lo que esto provocó en el hombre. Allá en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis, el hombre decidió, y cuando digo hombre, yo no voy a hablar inclusivamente, cuando digo hombre hablo de la humanidad, ¿verdad? Cuando digo hombre me refiero a todos, hombres y mujeres. Eso lo incluye todo según la Biblia. Entonces, dice que allá el hombre decidió desobedecer a Dios. Decidió volverse de una comunión con Dios a querer ser el Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces ahí? Inmediatamente pasó algo. Su entendimiento fue entenebrecido. Fue entenebrecido a tal punto que aquel hombre perfecto, que vivía en un ambiente perfecto, que conocía al Dios Todopoderoso, su entendimiento quedó tan entenebrecido que él se escondió detrás de un árbol del Dios Todopoderoso. Y ese mismo entendimiento es el que tenemos hoy. Perdimos la habilidad de conocer a Dios. Perdimos la habilidad totalmente. También pasó algo terrible. El hombre, su corazón, el corazón del hombre, se volvió completamente engañoso. Está esa filosofía en el mundo de que el hombre es naturalmente bueno, ¿verdad? Que es naturalmente bueno, solo que a veces comete errores. No, el hombre es por naturaleza malo, porque tiene un corazón que no solamente es engañoso, más que todas las cosas. No hay nada más engañoso en esta tierra que el corazón del hombre. Y no solamente el hombre es engañoso, el corazón, sino que es perverso. El corazón del hombre se volvió perverso. ¿Y esto qué hizo? Esto provocó que cayera en toda enseñanza engañosa promovida por el príncipe de este siglo. El hombre crece en enseñanzas engañosas y esto lo llevó al orgullo y a la jactancia, que hizo que se complaciera no solamente en sus pecados, sino que se complaciera en los que cometen los mismos pecados. Y vemos que los hombres se juntan para pecar, porque no solamente pecan, sino que se complacen con los que cometen los mismos pecados. Ese es nuestro corazón. Ese es nuestro corazón. Este orgullo también logró que se enemistara con Dios. Somos enemigos de Dios. Y tampoco provocó que no se quisiera sujetar a la ley de Dios y que tampoco pudiera. Encima de todo esto,
Encima de todo esto, el príncipe de este siglo dice que cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio o de la gloria de Cristo. Esa es la condición del hombre. Corazón perverso, corazón engañoso, lo llevó a creer toda enseñanza engañosa, lo llevó al orgullo, a la jactancia, lo llevó a ser enemigo de Dios. Y encima de todo esto, el príncipe de este siglo le cegó el entendimiento. Una pregunta: ¿ustedes creen que una persona en esta condición puede creer en Dios? No puede. Para él es simplemente imposible. Es sencillamente imposible. Así es que los que piensan y enseñan que el hombre puede por sí mismo creer en Dios, no han entendido ni siquiera lo que pasó en el libro de Génesis. Esos que dicen que tú puedes decidir por Cristo, que tú puedes entregarte a Cristo, que si tú levantas la mano eres salvo, que tienes que tomar una decisión, que tienes que hacer una oración, no han entendido lo que pasó en Génesis. Ninguna persona puede hacer eso. No han entendido. Y la Biblia dice que en Adán todos pecamos, todos caímos, todos nos separamos de Dios, sin la mínima posibilidad de volver a Dios. El hombre no tiene la más mínima posibilidad de volver a Dios. ¿Ustedes creen que una persona puede creer en esta condición? No puede. No puede. No puede. Así es que tuvo que intervenir algo, ¿verdad? Y Pablo dice esto en el pasaje que estamos estudiando: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Para que nosotros pudiéramos creer, tuvo que intervenir el superinminente, grandioso poder de Dios en nuestras vidas. No fue que vos tuviste mucha fe, no fue que vos levantaste la mano, no fue que vos hiciste una oración, fue porque intervino. Si eres creyente, fue porque intervino el superinminente, grandioso poder de Dios en tu vida. Y si hoy permaneces, si hoy estás aquí sentado, tampoco es por tu habilidad. Si hoy tienes una Biblia en la mano y quieres leerla y estás ansioso por obedecerla, es porque intervino en tu vida el superinminente, grandioso poder de Dios, según la fuerza de su potencia, de su gloria. ¿Cuánto agradecimiento de levantar esto en nuestras vidas? ¿Cuánto? Hoy tenemos que levantar un aleluya por la gracia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros, pero también por el poder que actuó en mí para que yo un día pudiera creer. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Nada para nosotros. Nada. Nada. No nos quedó nada. Como decía Paul Washer, si mi salvación fuera 99.99% responsabilidad de Dios y la responsabilidad mía fuera 0.01%, estaríamos condenados. Mi salvación fue un producto 100% del poder de Dios en mi vida, igual que la tuya. Tenemos que entender. Y todo esto, ¿por qué fue posible? Porque un día Dios estuvo en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre en la cruz. El poder de Dios actuó porque hubo un sacrificio. Alguien pagó nuestros pecados. Y Cristo lo hizo posible. ¿Estás consciente
de la dimensión del tamaño de tu salvación? ¿Agradeces cada minuto de tu vida y cada segundo de tu vida la salvación que Dios logró en ti? ¿Le agradeces a Dios el que haya usado su poder, su inminente, el superinminente gran poder para que permanecieras hasta hoy? No ha sido por ti, ha sido por Él. Con razón Pablo le decía a los filipenses, regocijaos. Y después les repetía, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor por tu salvación. Regocijaos en el Señor porque has permanecido. No nos perdamos la oportunidad de darnos cuenta del gran milagro que somos por la intervención del supereminente gran poder de Cristo. Así es, Él intervino, su gran poder intervino, y por eso pudimos creer. Entonces, cuando yo evangelizo, cuando yo hablo de Cristo con las personas, yo voy a hablar del Evangelio, no hay otra cosa que hablar. Porque si yo hablo de otra cosa que no es el Evangelio, la persona no se puede convertir. Yo voy a hablar del Evangelio, voy a presentar el Evangelio, pero voy a confiar en que Dios, el supereminente poder de Dios lo puede salvar, porque yo no lo puedo salvar. Yo no lo puedo salvar. Por eso es que el evangelismo es algo tan descansado, es algo tan precioso, es algo que sí manifestamos, ¿cómo se llama? Pasión. Pero sabemos que si hay un fruto, es por el supereminente poder de Dios, no por mi don de evangelismo. Cuidado con eso. Algo muy importante, súper importante en este pasaje, es que cuando dice los que creemos, ese verbo casi que debería ser traducido como los que nos mantenemos creyendo. No, el verbo indica una acción continua, no indica una acción que fue hecha en algún momento en el pasado. ¿Escucharon eso? Una persona que dice que creyó en el pasado, pero no ha permanecido en Cristo, esa persona no es salva. Porque el poder de Dios se manifiesta de dos maneras: primero salvándonos y segundo permaneciendo. Si no hay permanencia en Cristo, nunca hubo salvación. Por eso en el griego es muy importante entender esto, que esa palabra creemos es una acción continua, sin final, no una acción en el pasado. Así es que si no has experimentado este poder para creer en tu vida, ve delante de Dios hoy y dile que eres un pecador, que estás en contra de Él, que vives como si Él no existiera, que tú eres tu propio Dios. Y ve a Él y dile nada más: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí para que me salves, porque solo Él te puede salvar. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Dice, esta es la prueba de este poder. Y la palabra que usa aquí es energía, que en griego es la palabra para nosotros energía, pero no es una energía loca, no es una energía incontrolable, no es ese tipo de energía. Vea, Berkeley decía que esta energía no es una energía mal dirigida, no es una energía ineficaz, es acción dirigida con propósito, con significado y eficaz y enérgica. La operación del poder de su fuerza es eficaz. ¿Por qué? Porque el poder de Dios siempre cumple su propósito.
Es una energía que va completamente dirigida a hacer la voluntad de Dios en nosotros. No es una energía loca, que hace cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una bomba, la bomba atómica es una energía que se desata y todo lo destruye. La energía del poder de Dios es una energía que se desata y todo lo construye. Es para construir, es para hacer, es para lograr en nosotros cosas específicas. Va dirigido a cosas, va dirigido a situaciones. Es un poder bajo control. No es un poder al azar, no es un poder que falla, es un poder que cumple. El poder de Dios no falla, no falla. Dice 2 Tesalonicenses esto: todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es una energía que va dirigida con un propósito de bondad, ¿verdad? Y para obrar con fe en nosotros. Es algo completamente controlado, es un poder es un poder tanto eficaz, pero también que va dirigido a cumplir un propósito. Dice que el versículo que operó en Cristo, resucitándole a los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta fuerza que operó en Cristo fue tan eficaz que fue capaz de resucitarle de los muertos. Y es este mismo poder eficaz el que actúa en nosotros para creer y para permanecer. Romanos 8:11 dice esto: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vosotros, a vuestros cuerpos mortales, por medio de su espíritu que habita en vosotros. Qué precioso es entender que ese poder que levantó a Jesús, ese mismo espíritu, habita en nosotros, y ese poder que levantó a Jesús habita en nosotros. El mismo poder. Por eso Pablo decía a los filipenses que él sobre todas las cosas, y tenía todo por basura, todo su currículum, su pedigrí, ¿verdad? Todo lo tenía por basura, con tal de conocer a Cristo y el poder de la resurrección. Todo. Y ese poder fue tan eficaz para su resurrección como para su ascensión al cielo y para sentarlo a la diestra del poder del Padre. Ese poder de Dios en nosotros es tan eficaz que logrará perfeccionar en nosotros la buena obra que Él comenzó desde el día que nos convertimos. ¡Qué eficaz! Eso es lo que va a hacer. Ayer hablaba con una persona y me preguntaba cuál será el plan de Dios para mi vida. Y yo le decía que en esa pregunta siempre va encerrada una premisa completamente equivocada. Y es cuando yo pienso que el plan de Dios está fuera. Es cuando yo pienso en qué querrá Dios que yo haga, qué querrá Dios cuál es mi ministerio. Esto es una premisa completamente equivocada. El plan de Dios nunca está fuera de una persona, está dentro de la persona. El plan de Dios es formar a Cristo en mí. Ese es el plan de Dios, no hay otro. Pero usted es pastor, sí. Pero si Dios no forma a Cristo en mí, esto es inútil. Eso sí, para nada. Ese es el plan de Dios. Ese poder es eficaz para hacer y perfeccionar la buena obra que es formar a Cristo en nosotros desde el día que creímos. Y hoy el apóstol desea asombrarnos para matar en nosotros cualquier duda del poder de Dios para realizar sus propósitos en nosotros. Dice la Biblia que este poder está sobre todo.
La versión internacional dice, está por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Y hay varios significados para principados, autoridades, poderíos y señoríos y todo nombre. Hay muchas explicaciones, pero yo no voy a pasar por ahí porque eso no es lo importante del asunto, ¿verdad? Lo importante es que el Señor Jesucristo está por encima de todo poder físico o espiritual que exista en esta tierra o en el cielo, sean buenos o sean malos. El Señor Jesucristo está sobre el ángel Gabriel y sobre el arcángel Miguel. El Señor Jesucristo está sobre todo. O sea, ¿cómo es posible que gente busque intermediarios que están más abajo de Cristo? No tiene ningún sentido. Jesucristo está sobre todo, absolutamente sobre todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leía hoy Nacho. Eso es lo precioso. Y a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses 2:10 dice que Él es la cabeza y está sobre todo principado y potestad. Hebreos 1:4 dice que Él heredó mejor nombre. Mejor nombre. Y Pedro dice, no solamente que está sobre todo nombre, sino que a Él le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a Dios. Todo. El mismo Satanás está sujeto a Dios y tuvo que pedir permiso para tratar con Job y para tratar con Pedro. Tuvo que pedir permiso porque él está bajo autoridad. Y es una locura, ¿verdad? Hoy la iglesia se pierde en esto y piensa que Satanás tiene más poder que Dios. Tengo que arrebatar mi familia del Satanás. O sea, Satanás tiene poder para retener a mi familia o cualquier otra cosa. ¡Qué locura! Mi familia está en las manos de Dios, yo no tengo por qué arrebatársela al diablo. Es que se habla tanto del diablo y se habla tan mal y se vive tan lejos de la Biblia que le han dado una posición que no tiene. Él está bajo Cristo. Él no puede mover un dedo sin la autoridad de Cristo, porque Él está sobre todo nombre. De hecho, cuando Pedro le habla a los fariseos allá en Hechos 4, les dice esto: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No existe salvación fuera de Cristo. El apóstol Pablo sabía muy bien que en Éfeso existían nombres que invocaban para hacer magia, nombres que invocaban para hacer maldiciones, nombres que invocaban para hacer favores. Eso se da mucho en la magia, eso se da mucho en la brujería. Invocan nombres, dizque de ángeles, dizque esto, lo otro. Y en Éfeso vivían así. Ustedes se acuerdan que cuando vimos la introducción, vimos que se quemaron libros que sumaban 50,000 piezas de plata y sacamos el cálculo a valor actual. No me acuerdo, pero era una locura. Eran millones de dólares lo que se quemó ahí. ¿Por qué? Porque Pablo quería que entendiera eso, que Jesús está sobre todo. Y es interesante, ¿verdad? Eso porque dice que está sobre todo nombre, de que se nombre en este siglo y en el venidero. ¿Por qué? Porque mañana habrán otros nombres. Habrán nombres de famosos, nombres de brujos, nombres de filósofos, nombres de muchas cosas que los hombres tratarán de seguir. Y Pablo dice que aún Cristo está sobre todo nombre. Si algo tiene nombre, está debajo de Cristo. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Y él necesitaba que los efesios, como nosotros entendiéramos, que el poder de Cristo estaba sobre eso y que era un poder eficaz, controlado, dirigido. Pero hoy también debemos entender
que Cristo está sobre todo invento del hombre, sobre toda filosofía hueca y todos esos disparates elocuentes, llenos de elocuencia, eso sí, que los hombres usan, que nacen de pensamientos humanos y no de Cristo. El mundo, hoy estamos como nunca, llenos de filosofías huecas y gente que habla precioso y gente que habla lindísimo, que tiene un carisma inmenso, pero lo único que enseña son filosofías de hombre. Cristo está sobre esos hombres. Cristo está sobre esas enseñanzas. Solo creer y vivir de acuerdo con esto es lo que hará que nos podamos fortalecer en el Señor y en el gran poder de su fuerza. ¿Se acuerdan? Eso lo vamos a estudiar en Efesios 6. Es la única manera de poder estar firme contra las artimañas del diablo. ¿Se acuerdan? Porque no tenemos lucha contra seres de carne y hueso. Me gusta mucho esa traducción. No tenemos lucha contra seres de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. La lucha nuestra es contra ellos. Yo no tengo ninguna lucha. Si yo tengo una lucha con alguien que es de carne y hueso, yo estoy fallando. Si yo cambio con Margot porque me hizo algo y me pongo a luchar con ella, yo estoy fallando, porque mi lucha no es contra ella. Mi lucha es contra las huestes espirituales de maldad que quieren provocar una división entre Margot y yo. Esa es la lucha del cristiano, nunca será personal. Y el día que tú tomes una lucha personalmente, ya estás mal. Tienes que pedir perdón a Dios y tienes que arrepentir. Así es que, como dice Utley, estos rangos también podrían referirse a las estructuras impersonales del mundo, de nuestro mundo hoy, que les permiten a los humanos funcionar separados de Dios. Algunos ejemplos son la filosofía, la educación, el gobierno, la medicina y la religión, entre otros. Dentro de todas estas cosas hay engaño, y todo lo que no viene de Cristo es engaño. Todo lo que no nace de la palabra de Dios es engaño. Tengan cuidado con lo que oyen. Tengan cuidado con los predicadores que oyen, que no usan la predicación expositiva de su palabra. Cuidado, cuidado, ¿verdad? Porque el engaño es muy grande, es muy elocuente. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Cristo no solo es admirable por la supereminente grandeza de su poder, no solo porque su nombre es eficaz, no solo porque su nombre está sobre todo nombre que se nombra ahora o en el futuro, sino porque todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Someter es un término militar, dice Utley, que indica una cadena de mando. Eso es someterse. Todas las cosas están subyugadas a Él, están bajo su dominio. Hoy Dios quiere que te enfoques en Él y en su poder absoluto, sin comparación, y que dejes de enfocarte en tu debilidad, más allá de reconocerla. Eso es todo lo que tienes que hacer, reconocer tu debilidad, saber que eres débil, pero ahora te vas a apoyar en el poder de Dios. Eso es, ¿verdad? Hoy Dios quiere que levantes tus ojos, ¿verdad? Y no te enfoques en el poder de Satanás. Satanás, él está vencido. El nombre de Dios está sobre todo nombre. Todo. Enfócate en Dios. Vive en paz. Alábale por su poder glorioso, que es sobre todo. Y dice que a Cristo lo dio por cabeza a la iglesia. Todo lo sometió bajo sus pies, debajo de Cristo. Qué impresionante esto. Todo está bajo los pies de Cristo. Y a este Cristo, Dios lo dio como cabeza a la iglesia.
¿verdad? Él cuyo poder está sobre todo y que es la cabeza que gobierna la iglesia, Él trae consigo todos los recursos necesarios para vencer a la carne, para vencer al diablo y para vencer al mundo con sus filosofías elocuentes y nefastas. Todo lo puso bajo sus pies a Cristo. Y después de que puso todas las cosas bajo sus pies, ahora lo dio por cabeza al cuerpo que es la iglesia. Él es el centro de la vida de la iglesia. Cristo es el centro de la vida de la iglesia. Cristo es el centro. Cristo es la palabra, es el centro de la vida de la iglesia. Sin Él no hay vida. De la misma forma que si me cortan la cabeza, mi cuerpo muere. Porque mi cuerpo depende completamente de la cabeza. De esa misma manera. Y esto nos enseña que si estamos en el cuerpo, esto nos enseña que si no estamos en el cuerpo, estamos muertos. Estamos muertos. No habría vida en nosotros. No existen cristianos que viven fuera del cuerpo de Cristo. Es imposible. Es imposible. Es imposible que existan personas que digan que son cristianos y no están en el cuerpo. No están sirviendo en el cuerpo, no están viviendo en el cuerpo, no se congregan. Eso no existe en la Biblia. No existe, ¿verdad? Ahora, por supuesto, hay personas que no pueden venir, hay personas que sufren, pero están sufriendo porque no pueden. Porque tienen una responsabilidad con un enfermo, con esto, con lo otro. Hay personas, pero esas personas están sufriendo porque ellas quieren estar aquí. Pero no aquel que vive fresco, sin venir a la iglesia, sin congregarse y sin estar. Esa persona no puede ser un cristiano, porque en la Biblia no existen cristianos así. Cuando ustedes van a Hechos, ustedes ven que todos vivían juntos, unánimes, partiendo el pan, compartían las oraciones. Si una persona ha nacido de nuevo, anhela estar en el cuerpo. Anhela estar en el cuerpo. Y dice Pablo que la iglesia, es su cuerpo. Es su cuerpo la iglesia. ¿Se acuerdan que en Efesios 5, Pablo habla de una manera tan tierna con respecto a este punto de que la iglesia es su cuerpo? Y el Pablo le hablaba a los esposos y les decía: nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo nos ama Cristo? ¿Cómo nos cuida Cristo? Somos su cuerpo. Yo quiero estar en ese cuerpo, quiero disfrutar con ese cuerpo, quiero verme con ese cuerpo, quiero servir a ese cuerpo. Quiero estar y disfrutar del cuidado de Dios con nosotros. Y luego dice, después de decirles a los esposos, les dice: porque somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, cada cristiano está tan ligado a Cristo. Es una unión tan fuerte, que nada la puede romper. Nada. Es ese poder que nos une a Cristo. Y así como nuestro cuerpo se originó de una célula, así cada creyente es un producto de una célula que se llama Cristo. Y unos fueron formados como dedos, otros como oreja, otros como boca, como nariz, como pies, como manos, pero todos tenemos el mismo origen de la misma célula, que es Cristo, ¿verdad? Es en Cristo donde todo se originó. Él es la cabeza del cuerpo. En la cabeza se encuentra el cerebro que gobierna todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo. Si yo quiero mover esto, primero lo pensé y después hubo esto, porque es la cabeza que gobierna el cuerpo. Del cerebro vienen todos los nervios.
todos que hacen funcionar el cuerpo, cada uno en su tarea, para beneficio del mismo cuerpo, ¿verdad? Y qué glorioso es comprender que no dependemos de nosotros mismos. No dependemos de nosotros mismos, sino de la cabeza, que es Cristo. Y en virtud de esa cabeza, dice Colosenses, es de donde el cuerpo, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecemos con el crecimiento que solo da Dios. Somos una unidad vital y orgánica del cuerpo de Cristo. Vital y orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una unión tan vital y tan orgánica donde nosotros, como parte del cuerpo, nos esforzamos con todas nuestras fuerzas para demostrar los resultados de nuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Si yo estoy en el cuerpo, yo me voy a esforzar con todas mis fuerzas para obedecer a Dios y para hacer las cosas que Dios me pide que haga. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque ya Él, con su poder infinito, con ese poder que es sobre todo nombre, con ese poder que es eficaz, con esa energía que es dirigida, Él ya produjo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que yo me puedo esforzar, por eso quiero vivir para Cristo al 100%, por eso quiero estar aquí los domingos, por eso quiero estar en la orden de oración, por eso quiero estar en el grupo de crecimiento, por eso quiero estar leyendo la Biblia, por eso me esfuerzo, porque ya Él, con su poder, produjo en mí el querer como el hacer. Así es que déjense de eso de que cuánto le toca a Dios y cuánto me toca a mí. No, ya Él lo hizo todo para que yo lo haga todo. Y ya tengo el poder para hacerlo, no anden buscando más poder. No anden pensando, ¿tengo que leer la Biblia o no? No, ya Él produjo todo el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Y por eso yo me puedo esforzar. Esa es la unión vital y orgánica entre Cristo y cada parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces el cerebro manda con los nervios que el brazo se mueva, pero a mí me toca moverlo. No le toca a Dios. Y entre más yo lo mueva y más lo ejercite, voy creciendo en carácter. Esto es glorioso, esto es maravilloso, ¿verdad? Y nos quita muchas dudas de esas de cuánto le toca a Dios y cuánto me toca a mí. Él dio todo, a mí me toca todo. Podemos descansar en su provisión de poder y protección que ya tenemos. Por eso lo adoramos, lo bendecimos, lo adoramos, le agradecemos de tal forma que lo queremos obedecer con todo el corazón. Qué precioso es. Por esto Dios nos llama a vivir en paz y a ser agradecidos, como dijo los Colosenses. Y la paz de Dios, ¿cómo no voy a vivir en paz? Si hoy estoy entendiendo el poder que está en mí, el poder que vive en mí. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego dice el pasaje, lo quiero leer completo, dice así: dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos llamados a conocer el amor de Cristo y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Su poder puesto a nuestra disposición es una de las más grandes muestras de amor hacia nosotros, y el descanso que esto produce nos lleva a vivir en plenitud, nos lleva a vivir plenos, ¿verdad? No sin problemas, no sin carencias, no sin necesidades. No estoy hablando de esto, es vivir plenos en medio de carencias, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad que Dios planeó para nosotros. Eso es plenitud.
Y Pablo le decía a los colosenses que en Cristo, que ya que en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios, nosotros estamos completos. Plenitud habla de completud, habla de algo completo. Estamos completos. Si yo estoy en Cristo, a mí no me falta nada, estoy completo. Cuando David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, siempre pensamos que, wow, yo me convierto a Cristo y nada me va a faltar, plata, ni comida, ni vestido, no me va a faltar nada. Pero el Salmo no dice eso. Si pudiéramos poner el Salmo aquí, ponerlo en un escenario, sería un hombre que no tiene nada y dice, Jehová mi pastor, a mí nada me faltará. Porque si me está faltando, es el plan de él. No sé si me explico. Jehová mi pastor, a mí nada me falta. Y si me falta algo, si algún día no tengo dinero, es porque Dios tiene un plan, que yo aprenda algo con la falta de dinero. Pero a mí nada me falta. Eso es lo precioso. Podemos descansar, estamos completos, ¿verdad? Y además a los colosenses les decía, Cristo es el todo y en todos. Ahora, el pasaje es muy claro cuando dice, la iglesia es su cuerpo, dice la cual es su cuerpo, pero también que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Perdón que vaya al pasaje porque tengo que explicar algo y me hubiera gustado tener una pantalla para marcar el versículo, pero dice así, la cual es su cuerpo. ¿Quién? La iglesia, coma, no punto y seguido, sino coma, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podríamos leerlo así, la cual es su cuerpo, la iglesia, y la iglesia también es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué increíble lo que enseña este pasaje. La Nueva Versión Internacional lo capta muy bien el sentido y dice así, esta, refiriéndose a la iglesia, que es su cuerpo, es, y podríamos agregar ahí también, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Sí. Y es la iglesia que aquí el apóstol llama a vivir de tal forma, ¿verdad? Y según vivimos, según vimos, para que la plenitud que produce esta forma de vida llene todo, el cielo, en la tierra, con la plenitud que ya posee. Voy a tratar de explicarlo mejor. La iglesia es parte de la plenitud de Cristo. No sé si me explico. Cristo es la cabeza que está unida al cuerpo, pero el cuerpo está unido a la cabeza. O sea, Cristo sin la iglesia no es lo mismo. Esa plenitud no es lo mismo. Entonces es la figura completa, es la cabeza junto con el cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. Esto es algo maravilloso. Es la iglesia junto con Cristo la que llena el mundo con esa plenitud cuando la iglesia predica el evangelio sencillo de Dios, cuando la iglesia vive el evangelio. Este cuerpo, esta cabeza junto con este cuerpo son los que transmiten la plenitud al mundo. Pero quiero contarles algo, la cabeza de alguna manera no está, o sea, el mundo no la ve. ¿Qué es lo que el mundo ve? ¿Qué es lo que el mundo ve? El cuerpo. Así es que ese cuerpo es el que es parte de la plenitud de Dios, es parte de la plenitud de Cristo, y como parte de la plenitud de Cristo es la que llena toda la tierra con la plenitud de Cristo. ¿Qué tarea nos dejó Dios? ¿Cómo estás mostrando esa plenitud a tu cónyuge? A tus hijos. ¿Están viendo esa plenitud de Cristo en ti?
¿Te están viendo completo en Cristo o te ven deseando cosas aparte de Cristo para ser feliz? ¿Te están viendo atribulado por cosas? Porque falta dinero, porque no hay dinero, porque falta esto, o atribulado porque no estás con buena salud. No sé, ¿cómo están viendo tu vida? ¿Cómo están viendo? Pero no solo eso. Es que la iglesia, ¿verdad?, también llena el cielo con la plenitud de Dios. Oigan esto. Por su gracia, dice Pablo, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles todos los misterios, el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto, oigan esto, fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno y Él lo llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra vida y nuestra predicación cooperan con Cristo para mostrar y llenar en toda la tierra y en el cielo la plenitud que ya tenemos en Cristo. Y nosotros le enseñamos eso a los demonios, a los ángeles. Dice que los ángeles se asombran cuando ven nuestra obediencia. Dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Pero quiero que entiendan que Dios usa nuestra obediencia, Dios usa nuestra plenitud para enseñarle a demonios y a ángeles la plenitud de Cristo. Por eso cuando la gente dice, voy a hacer esto porque nadie me está viendo, hay demonios y ángeles que te están viendo cuando nadie te ve. Y tú ahí en lo privado decides si quieres glorificar a Cristo o no. Cuando nadie te ve. ¡Wow! Así es que es nuestra vida confiada y reposada en el poder de Dios y nuestra predicación apasionada, la que muestra la plenitud ante los incrédulos y ante los demonios y ángeles. Y esto también enseña que la iglesia es parte de la plenitud de Cristo. Y así como la iglesia está unida a Él, Él también está unido a la iglesia. Yo no puedo entender esto, pero esto es lo que enseña la Biblia. Él es Dios omnipotente, pero Él decidió ser la cabeza de un cuerpo. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Y nos dio a nosotros la responsabilidad de mostrar en este mundo, tanto a los seres espirituales como a los seres físicos, la plenitud de Dios. ¿Cómo lo estoy mostrando? Así es que los que hemos creído estamos llenos de la plenitud de Dios y estamos llenándola con la plenitud de aquel que todo lo llena en todo por completo. Martin Lloyd-Jones, refiriéndose a esto, dice: así, yo debo aprender a pensar de mí mismo tal como soy, un humilde, insignificante cristiano que no merece nada bueno. Eso es lo que somos. Pero al mismo tiempo, como alguien que es esencial y vital para la plenitud del místico cuerpo de Cristo. ¡Qué idea más gloriosa! Y aquí es donde el orgullo puede hacernos una trampa, pero cuando yo entiendo que fui salvo por su poder, que he permanecido por su poder, me ubico en entender quién soy yo, pero también me ubico en que soy parte vital del cuerpo de Cristo. Y si yo no funciono bien, el cuerpo puede flaquear. Este cuerpo, que somos nosotros. Una iglesia local es el cuerpo de Cristo.
Así es que los efesios vivían sumidos en adoración a dioses, en encantamientos, maldiciones, seres espirituales, poderes espirituales. Hoy en día estos poderes se ven a través de las ideas, filosofías elocuentes, nefastas y huecas de los hombres que nos quieren engañar, haciéndonos pensar que esas filosofías tienen tanto valor como la palabra de Dios, o que Dios no es lo suficientemente poderoso para darnos una vida plena. Es un engaño que entra a la iglesia, como hablábamos la semana pasada, de querer meter filosofías de hombre para ayudar, porque esta Biblia no es suficiente. Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro es suficiente. Y no podemos permitir que alguien venga a nosotros y nos diga una filosofía del mundo, como cosas como psicología y todas estas cosas que dicen que necesitamos aparte de la Biblia. Cuidado, no lo permitan. Esto es suficiente. La palabra de Dios dice, es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Yo no ocupo nada más que la palabra de Dios. Hoy Dios nos muestra que posee un supereminente poder que es eficaz, un poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que nos hizo creer en Él y nos está llevando a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo por su poder, todo, ¿verdad? Plenos, completos, sin que nos falte cosa alguna. Hoy Dios quiere que vivamos confiados, descansados en su poder, y que con un corazón lleno de agradecimiento vivamos plenos, convirtiéndonos en testimonio viviente, y junto con Él poder mostrar a los principados y potestades la amplia variedad de su sabiduría. A los incrédulos los llenemos con su plenitud, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Hoy Dios quiere que recuerdes que eres parte de la plenitud misma de Cristo. Y que así como tú estás ligado a Él, oigan esto, Él está ligado a ti. ¿No les parece más increíble? Así como yo estoy ligado a Él, Él está ligado a mí. Y nunca, nunca se desligará. Nunca, nunca. Yo no puedo imaginar que yo participe en semejante gloria. Así es que hoy, unámonos al apóstol Pablo y cantemos todos juntos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ningún otro nombre nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, qué gloriosa enseñanza, Dios. Cuando yo pasaba por este pasaje leyendo, jamás me imaginé lo profundo y maravilloso que había debajo de cada letra, debajo de cada palabra y de cada frase. Que tú estás ligado a mí, que tú decidiste ligarte a mí, y allá en la eternidad pasada, un día planeaste salvarme, y con tu poder me hiciste creer, y has hecho que permanezca todos estos años. Te ligaste a mí, Dios. Te ligaste a mí.
y yo estoy ligado a ti. Permíteme o permítenos como un cuerpo que somos una iglesia local, honrarte con nuestras vidas honestas, nuestras vidas de amor, que vivamos y reaccionemos como tú reaccionaste, Dios, que el Evangelio sea vivo en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Que podamos entender que estamos completos, estamos plenos. No necesitamos gastar la vida en otras cosas más que en ti. Más de lo necesario, Dios. Más que en ti. Permítenos hoy disfrutar el compañerismo, el amor, pero también salir allá afuera a mostrar tu plenitud a cada persona que lo necesita y a cada principado y potestad que te es contraria, Dios. Que mostremos como Job que somos fieles, que podemos dejar a Satanás con la boca cerrada, porque en medio de todas las cosas te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, porque te servimos no por lo que nos das, Dios, sino por lo que ya hiciste, por lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Una vida que va mucho más allá de nuestras posibilidades humanas. Una vida influenciada por un poder que llama a las cosas que no son como si fueran, y de un poder que da vida a vida. Es otra clase de vida. Aquella vida normal, aquel marco de las posibilidades humanas, es transformada, se convierte en algo totalmente nuevo cuando una persona tiene un encuentro real con el Señor de la gloria.